Con su permiso, señor presidente. Gracias. Quisiera, primero que nada, hacer un breve resumen en razón de que el documento está íntegro ya en la Gaceta para efectos de que puedan tener conocimiento todos mis compañeros diputados de lo que se trata. Decir que para 2012 entraron en vigor una serie de reformas en materia de narcomenudeo, en donde se entregaron facultades y obligaciones a los estados y los municipios. Dentro de estas facultades y obligaciones que se entregaron a estados y municipios, viene parte de las relativas que tienen que ver con los centros de desintoxicación, en donde se establece la obligación a las entidades federativas de poder consolidar en las principales ciudades centros que sean del Estado y que permitan la rehabilitación y reinserción de quienes tienen este problema. Quienes hemos vivido durante del 2007 para acá una circunstancia de inseguridad que hemos ido solucionando poco a poco, trabajando junto con la sociedad, vemos que este es un problema que debemos de atender, el poder garantizar mediante una reforma a la Ley General de Salud una verdadera revisión de los centros de desintoxicación, de los centros de deshabituación a las drogas, porque no tenemos claridad de cuántos son, dónde están y cuántas personas están dentro de ellos. No tenemos claridad a partir de esta reforma de cuántos han ingresado y cómo salen y cómo se reinsertan en la sociedad. Tenemos registros de 1994 a 2011 de que han ingresado poco más de 616,000 personas. El 86.5% de ellos han ingresado hasta 10 veces a estos centros y no sabemos el resultado que tienen. Por ello propongo esta reforma que permita una verificación, que permita una autorización, inspección, vigilancia y registro de todos los centros públicos y privados especializados en el tratamiento, a fin de tener una base de datos que sea confiable, establecer también líneas generales para los programas que permitan una reinserción del adicto a la sociedad, porque cada centro tiene su propio programa, cada centro tiene su propia historia y no tenemos una posibilidad de tener un programa que sea adecuado y que permita la reinserción de estas personas que padecen de esta enfermedad. Esta supervisión que planteamos busca que las condiciones físicas del lugar sean adecuadas, que tenga un funcionamiento administrativo adecuado, porque muchas veces reciben apoyos del gobierno federal o estatal y no tenemos transparencia en el manejo que estos apoyos brindan o en el manejo de estos apoyos que tienen, capacitación del personal, operación de sistemas de tratamiento y promover, una vez realizado este proceso, una serie de certificaciones que les permitan acceder a los recursos públicos del gobierno federal y de los gobiernos estatales y, por qué no, de los gobiernos municipales. De lo que se trata, pues, es, en esta reforma que planteo, para poder garantizar que los centros sirvan para rehabilitar, que los centros sirvan para lograr una salud pública adecuada de las ciudades que se han convertido ya no solo en el paso de drogas hacia Estados Unidos, sino en el lugar donde se quedan. Y eso se convierte también en caldo de cultivo para la delincuencia organizada, en donde se promueve la propia distribución al interior de estos centros y se promueve la delincuencia y se promueve la inseguridad. En ese orden de ideas, pues, pido el respaldo de esta soberanía a esta iniciativa que plantea, como ya lo comentó el presidente, una reforma para poder crear en este proyecto de decreto, modificar el artículo 192, 192 bis, el 192 cuáter de la Ley General de Salud, a efecto de establecer nuevas obligaciones y atribuciones, así como fortalecer las ya existentes de las autoridades federales y autoridades locales respecto del tratamiento, atención y rehabilitación de las adicciones, dando paso así también a, una vez certificados, poderles dotar de presupuesto a las entidades federativas para poder coadyuvar con los privados a garantizar una efectiva atención en este problema que lacera a los jóvenes y que no solamente ya está en los jóvenes, sino también en los mayores de 40 años. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Domínguez. Túrnese